Es el momento que todos hemos esperado. Venimos a adorar a Dios y lo adoramos con nuestras dádivas, con nuestra vida. Estamos seguros que las palabras del apóstol San Pablo que recibió del Señor todavía siguen como algo válido. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando de esta forma se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Todos hemos recibido durante toda la semana de Dios el cariño de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos y en forma especial de Jesús a través de las pruebas. Vamos a orar y vamos a esperar que nuestros diezmos y ofrendas sean como un olor grato a Dios, para que en este mundo donde todavía estamos pueda seguir siendo predicado el Evangelio hasta que Jesús aparezca a buscarnos. Señor y Dios, te damos gracias por las promesas de tu palabra, que no nos dejarías huérfanos y que vendrías a nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que fue enviado en Pentecostés y que hoy también sentimos que está con nosotros. Queremos que tú bendigas a los dadores, aquellos que porque no tienen trabajo, otro problema, no pueden dar, que puedan también recibir tus bendiciones en esta mañana y que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado con poder y gloria hasta el último día, en el cual veremos al autor y consumador de nuestra fe, para darnos la bienvenida y llevarnos para siempre al reino de su Padre. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios cantando estos himnos a su nombre. Alábale, fiel Salvador compasivo, canta tierra, canta su magno amor. Saludale, ángeles santos en gloria, tributada al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardará los
esa grandeza, ensalzadle, himnos de santo amor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, me cuitas penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero estar con él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, me cuitas penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No habré de temer ni aún desconfiar en los brazos de mi Salvador. En él puedo yo bien seguro estar de los lazos del vil tentador. Libre, salvo, me cuitas penas y dolor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para cantar este último himno. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió.
Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. La lectura del libro de la Biblia el día de hoy está en el libro primero de Moisés, el Génesis, para los que quieran seguirme. Es el capítulo 3, el versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí al hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Amén, hermanos. Oh Señor, adorar, mis problemas quiero olvidar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, un grupo de tus hijos venimos a alabarte, a darte honra y, Señor, a rogarte que tú veas por nuestras necesidades, que tú, Señor, perdones nuestras faltas y pecados. En nuestro pueblo, Señor, tenemos hermanos que están enfermos, que están con problemas de salud, con problemas de depresión espiritual. Te rogamos que, de acuerdo a tu voluntad y tu misericordia, veas por cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que tú nos escuchas, que tú nos ves, que siempre estás a nuestro lado. Es por eso que venimos con humildad a rogarte y a pedirte por tu, Señor, misericordia. Y te entregamos nuestras necesidades a tus pies. Señor, en esta mañana te rogamos en especial por nuestro pastor Eras, que, Señor, tu Espíritu Santo colme su corazón y su mente y sus labios para que la palabra que él va a exponer en esta mañana sea dirigida por ti y para que cada uno de nosotros podamos, Señor, salir renovados y sea algo que nosotros podamos poder servir para nuestra vida espiritual, para cada día de nuestros días, para que podamos caminar contigo y hacer las cosas mejor. Perdónanos, somos imperfectos, pero por la sangre de tu Hijo amado Jesús que fue derramada, que limpia nuestros pecados, te damos gracias y te encomendamos nuestra vida. Todas estas peticiones en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sin duda el Señor estuvo ahí a tu lado. Gracias por estar aquí otra vez. Vamos a poner en la pantalla el título del tema. ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, qué tan malo es el pecado? Puse la diapositiva allí con una mancha porque creo que refleja lo que es el pecado. ¿Qué tan malo es el pecado? En realidad, ¿qué tan malo es el pecado? Dice la palabra de Dios
en Hechos 17:28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Imagínense ustedes llegar al momento en el que Dios creó el universo. Remontémonos en nuestra mente en el tiempo atrás y lleguemos a ese momento en el que creó todo el universo. Dice la Biblia que en Él nosotros existimos. Toda la vida emana de Dios. Todo lo que nosotros vemos y lo que existe en el universo surge de Dios, emana de Dios. Él sostiene el universo con su presencia. En el momento en el que Dios deja de existir o deje de existir, todo lo que existe en el universo inmediatamente dejaría de existir. No puede haber vida si no viene a través de Dios. Todo existe a través de Dios. Y cuando Dios hizo el universo, lo hizo de tal manera de que todo giraba alrededor de lo que Él es, su carácter, amor, pureza, paz, tranquilidad. Es de Dios de donde surge todo. De Él emana el amor, de Él emana la existencia de absolutamente todo. Y allí en el universo los ángeles se gozaban en rendirle a Dios reverencia, se postraban delante de Él al ver cuán maravilloso era todo lo que Él había creado. No pasaba por la mente de los ángeles de ninguna manera esa idea de que algún día pudiesen existir sin Dios. Los ángeles le rendían honor y agradecimiento a Dios, se postraban ante Él. Sabían que sin Dios no había vida. Sabían que toda la armonía que existía, y cuando cantaban de una manera armoniosa y postrados ante el Rey de Reyes, sabían que toda esa armonía, toda esa felicidad, todo ese gozo provenía de una sola fuente, de Dios, basado en su carácter que es amor. El cielo era perfecto, completamente perfecto. Nadie cuestionaba: ¿y qué si yo hago algo diferente a lo que Dios dice? Porque la obediencia que le daban a Dios era una obediencia automática, era una obediencia normal. Es como el pez que nunca podrá decir, bueno, ¿y cómo viviré yo si me salgo del agua? Es imposible. Era simplemente algo natural en los ángeles. Ver toda la armonía que existía en el universo, algo maravilloso, extraordinario, perfecto. Imposible pensar que en algún momento existiese algo que no fuese armonía, felicidad, amor. Pero dice la Escritura que en algún momento en la mente de Satanás entró la duda: ¿y qué si pudiésemos vivir mejor sin hacer lo que Dios pide? ¿Y qué si yo puedo ser igual a Dios? Ahora, nunca nadie se había hecho esa pregunta. Nadie se atrevía a cuestionar: ¿yo ser igual a Dios? O sea, ¿cómo una criatura puede decir: yo puedo ser igual que el Creador? O sea, es algo imposible. El pecado es un misterio, no lo podemos explicar. En el momento que expliquemos lo que es el pecado, lo estamos justificando. Fue un misterio en la mente de Satanás. Y la Biblia nos da unos pequeños destellos de tal vez la razón por qué surgió todo esto. Pero en realidad no nos da la respuesta.
es un misterio. ¿Y qué si lo que Dios dice no es completamente cierto? Tal vez Él está escondiendo algo que necesitamos saber nosotros. Y cuando Jesucristo, el exaltado Hijo de Dios, recibe toda la honra, la gloria, los ángeles se le postran ante Él, Satanás siente envidia. ¿Y por qué a Él toda esa honra si yo soy el más exaltado de los ángeles? Y las cosas comenzaron a complicarse. Y no entendemos realmente qué es el pecado. Pero la palabra de Dios nos da algunos indicativos que a lo mejor puedan ayudarnos un poquito. No lo vamos a poder comprender, entenderlo. Hoy en día nosotros podemos decir, bueno, el pecado realmente es malo. Miren, solo para un ejemplo, un botón. Y tengo aquí todos estos grandes dictadores. 60 millones de personas mató Mao Zedong. Se calcula porque pueden ser muchos más. Joseph Stalin mató 40 millones de rusos y ucranianos, etc. Adolfo Hitler 30 millones. Y algunos dicen, no, fueron más, porque él fue el que causó la Segunda Guerra Mundial, así es que todos los que murieron pues también son culpa de él. Más de 60 millones. ¿Saben lo que es eso, hermanos? En Estados Unidos le llaman mass murderers, asesinatos en grupo, pero técnicamente un asesinato en grupo es cada vez que se matan a 4 personas. Si mueren 4 personas, digamos, en un incidente, se considera un asesinato en grupo. Desde el 2006 para acá han sucedido más de 172 asesinatos en grupos aquí en Estados Unidos solamente. Y si contamos todo lo que está sucediendo en lo que vemos nosotros en nuestra sociedad en este momento, que debiéramos de orar por lo que está sucediendo, estas personas de estos últimos grupos militantes están matando a cientos, a miles, sin discriminación. Es algo, y uno dice, bueno, ese es el pecado, así de malo es el pecado. Pero es más que esto, es mucho más que esto. Miren, dice Isaías 14:14, que Satanás, Lucifer, estando en el cielo, siendo un ángel puro, un ángel con todas las de la ley, con toda la honra, el ángel más honrado del universo, dijo, subiré hasta las alturas, hasta las nubes, y seré semejante al Altísimo. Como una criatura quiso ser igual que el Creador. Aquí está el comienzo de ese misterio que llamamos pecado. Ezequiel 28:15 y 17, desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Aquí la Biblia nos dice, Satanás fue creado de una manera perfecta, era completamente perfecto en todo, en hermosura, en belleza, en carácter, todo era igual al Creador en el sentido de perfección, era perfecto. Pero dice, antes de pasar allá, pero dice que la Biblia que de repente Él quiso ser igual a Dios. Y si leemos un poquito Ezequiel, nos da algunas indicaciones y dice que su cuerpo era como, estaba lleno de piedras preciosas. A ver, es algo interesante. Después de noviembre voy a estar predicando sobre esto. Nunca en la Biblia se presenta al Creador del universo, al Dios del universo, con piedras preciosas, con vestido, con alhajas, pues con cosas. Nunca al Dios del universo se le presenta de esa manera. Pero a Satanás dice que estaba vestido de piedras preciosas
Ahora, hay algo que no entendemos muy bien, pero dice que como que fuego salía de esas piedras, como que de su misma naturaleza surgía algo así como fuego. Ahora se nos dice que estuvo al lado de la presencia de Dios, que era un querubín cubridor. En otras palabras, Satanás tenía la capacidad de absorber la gloria de Dios y no morir. Y yo no sé si esas piedras que tenía era como que absorbían el fuego, la gloria de Dios, y entonces evitaban su muerte y evitaban también que el resto del universo muriera, porque la gloria de Dios es tan poderosa que aniquila a cualquiera. Y por eso Dios va cubierto de esos querubines que lo van cubriendo para protegernos a nosotros de no morir. Y Satanás era una de esas personas, y dice que era una persona bellísima. La historia del libro, la historia de la redención, dice que su semblante, su frente, su postura, tan solo de verlo, emanaba un sentido de presencia, de dirección, de liderazgo. Era un ser perfecto. Todos aquí nos gustaría en aquel entonces ser como Lucifer. Es más, tan solo tener la nariz de Lucifer, porque era perfecto en belleza, en todo. Pero dice la Escritura que esa belleza le causó el problema. Y de repente decimos nosotros, se le subió. ¿Qué quieren decir cuando se le subió? ¿Qué es lo que se nos sube cuando se nos sube? El orgullo, la vanidad, el querer ser más de lo que somos, ser mejor. Se le sube, o el pretender ser más de lo que es, porque al que se le sube piensa que es más, pero no es más, pero piensa que es más. Y eso sucedió con Satanás. Y hermanos, el pecado entró. Y Satanás entonces comenzó a hablar con los ángeles y les dijo: miren, ¿y qué si lo que Dios dice no es verdad? Esta ley que nos ha impuesto, y los ángeles, ¿y qué ley? Porque obedecían la ley de una manera natural. ¿Y por qué tenemos que postrarnos ante Cristo? Yo no me postraré ante Cristo, dijo Satanás. No, Él tiene que postrarse ante mí. Y la Biblia dice que hubo un concilio en el cielo. Y hermanos, ha habido varios concilios en el cielo en donde Dios ha tenido que reunir al universo. Y el Padre Celestial tuvo que reunir en concilio y tuvo que decir que la actitud de Satanás estaba equivocada. Por primera vez en la historia del universo, el Padre Celestial tuvo que apuntar a alguien y decir: esto está equivocado y va a llevar a destrucción, a muerte. Esto va a traer un caos en el universo. Y Satanás dice: ¿qué caos ni 8 cuartos? Si ustedes me siguen, yo traeré un nuevo reino que será mejor que el de Dios. Y nosotros que estamos escuchando la historia y somos seres inteligentes, decimos: pues qué tonto. Y decimos: ¿y los ángeles? Pues tontos. ¿Cómo van a creer algo así? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son superiores, los ángeles o nosotros? Los ángeles, un poquito, dice, superiores, ¿verdad? Pero dice que ellos, la mitad dice, fueron engañados. Tercera parte, muy bien, gracias por la corrección. ¿Cuánto se requiere para engañar a una tercera parte de seres no caídos? ¿Nos damos cuenta lo poderoso que es Satanás? Subestimamos el poder de Satanás, pero tuvo tal influencia que engañó a una tercera parte de los ángeles. Ahora, el libro La historia de la redención nos dice que los ángeles no caídos apelaron a los ángeles que eran sus amigos, que eran sus compañeros. Miren, esto no está bien. No sabemos exactamente cómo está la cosa, pero esto no está bien.
Esto va a llevar a destrucción. Miren, si la vida emana de Dios, y si ustedes se rebelan a Dios, el mismo que los creó, pues también los puede destruir. Pero les ha dado la libertad para que decidan, por favor, no vayan en ese camino. Pero una tercera parte de los ángeles se fue en ese camino. Y dice Apocalipsis 12 que hubo una guerra en el cielo. Dios tuvo que armar su ejército y decirles, ellos no más pueden estar aquí. Y hubo una guerra en el cielo. Y los ángeles de Satanás fueron expulsados. Ahora no se salieron porque, bueno, pues si no me quieren me voy. No, los expulsaron del cielo. Tuvieron que expulsarse a fuerzas. Nos está explicando un poquito la palabra de Dios qué tan malo es el pecado. El pecado no desiste. El pecado continúa hasta traer las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias del pecado? Ahora, no es la muerte que usted y yo tenemos. Que si yo tengo un accidente y me muero, esa no es la muerte que trae el pecado. El pecado trae la muerte segunda, una total separación de Dios. Ahora, los ángeles no entendían todo esto. Nunca había habido pecado. El pecado trae destrucción sola a sí mismo. Solo que como los ángeles estuvieron tan cerca de Dios, imagínense cuántos años podrá vivir Satanás. Estuvo en la presencia misma de Dios, de donde emana la vida. Adán y Eva por un tiempo comieron del árbol de la vida y vivieron. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. Matusalén, ¿cuántos? 969, o sea, 1000 años por haber comido. Ahora, imagínense a Satanás que estuvo en la presencia misma de Dios. Va para rato. Pero no viviría todo ese tiempo porque el pecado se destruye a sí mismo. Y hay algo que Dios quería que la humanidad y todo el universo entendiera, que no podían entenderlo porque nunca había habido pecado, y era de que el pecado te va a destruir. Y es por eso que no puedo permitirlo. Porque el pecado va contrario a la naturaleza de Dios mismo. Y la palabra de Dios nos dice que fueron expulsados. Ese misterio llamado pecado. Después leemos en la Biblia, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Cuando Dios hizo el mundo, Satanás existía ya. Creó este mundo, nos hizo a nosotros, a usted y a mí. Le explicó a Adán y Eva lo que había sucedido en el cielo, les advirtió y les dijo, miren, por favor, no cedan al enemigo. Todo aquí está perfecto. Hay una sola cosa, el árbol del bien y del mal, que lo estoy dejando allí para que ustedes sean personas libres y puedan escoger. No escojan el mal, porque el mal traerá muerte y destrucción. Pero dice la palabra de Dios que estando todo hecho bueno, Adán y Eva pecaron. Dice Dios, y la serpiente vino, habló con Eva y le dijo, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es el pecado? De acuerdo a este versículo. De acuerdo a este versículo, el pecado nos hace creer que sin Dios vamos a estar mejor. Eso fue lo que los ángeles pensaron. Eso fue lo que Eva pensó y fue engañada. Adán pensó lo mismo porque pensó, Dios me la dio. No se puede resolver esto, la amo tanto, y decidió seguir en el mismo camino. En otras palabras, creyó que su plan era mejor que el plan que Dios le había puesto. El pecado tiene que ver
con confiar más en otra cosa que confiar en el Dios de donde emana la vida. Y Satanás se lo dijo a Eva: el día que comieres de esta fruta, serás como Dios. Sabrás el bien y el mal. Es como que conocer el mal te hace mejor. Díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes que han conocido algún mal que no conocían antes les ha hecho mejor? ¿No les ha pasado que hay cosas que ustedes pensarían, quisieran nunca haber visto en la vida? Aquellos que les ha tocado estar en lugares viendo la pobreza más grande que existe en este mundo, ¿no quisieran nunca haber visto eso? ¿No quisieran nunca haber escuchado algunas cosas que han escuchado en las noticias o de amigos o lo que sea? Pero el pecado nos hace creer que sin Dios podemos ser más felices. Mete una duda en nuestro cerebro de que el amor y la sabiduría de Dios no son suficientes. Dice Patriarcas y Profetas: Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Engreídos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. ¿Cuál es el fin del pecado? Antes de la muerte hay otra cosa: la degradación y la muerte. Sigamos adelante. Dice la palabra de Dios: en ese instante, cuando pecaron, se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El pecado de Adán y Eva entonces fue de que cuando pecaron se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. El pecado no es de que estaban desnudos. ¿Cuál fue el pecado? Descubrieron algo que no habían descubierto antes: lo que era estar sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios, que era una luz que rodeaba a Adán y Eva. Y por primera vez sintieron algo diferente. Y Dios vino y los buscó y le dijo: Adán, Eva, ¿dónde están? Y entonces los encuentra. Y Adán le dice, y Dios le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Y entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí. Contestó ella: el pecado abre los ojos para ver el mal. Y hermanos, hoy estábamos hablando de la tentación, estamos hablando de una clase de jóvenes. ¿Qué tentaciones tienen los jóvenes? ¿Qué tentaciones sienten ellos? Y bueno, cualquier persona que ha ido a una escuela pública sabe que lo primero que está ahí es la presión del grupo de que hagas algo que no quieres hacer. Pero ¿qué es lo que lleva a un joven, una señorita, a dar ese paso de hacerlo? La curiosidad de saber qué se siente hacer aquello. El pecado es como una especie de curiosidad, dice el Espíritu de Profecía, irreverente, que nos lleva a hacer lo que pensamos que no debemos de hacer. El pecado nos abre los ojos para ver el mal, trae culpabilidad, nos hace pensar de que ver el mal nos hará más sabios, nos atrofia, nos insensibiliza. Una vez que entró el pecado en el universo, nunca más las cosas fueron igual, nunca más.
el pecado nos trae excusas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy una excusa? ¿Por qué tomaste el dinero de la alcoba? Puede preguntar un papá, una mamá o alguien. Es que tenía hambre y lo tomé para comprar comida. ¿Qué excusa estoy dando? Tenía hambre. Ahora, ¿qué pasa cuando yo doy una excusa? Cuando yo doy una excusa no estoy reconociendo lo que hice, sino que estoy excusando lo que hice. Y entonces cuando Adán y Eva dan esa excusa a Dios, bueno, pues la mujer que me diste, y la mujer, bueno, pues que la serpiente. Por primera vez entendió que el pecado nos hace pensar que estamos correctos por cierta razón. Pero en realidad eso es rebeldía. No voy a hacer lo que tú me dijiste, no hice lo que tú me dijiste, porque tengo una razón más válida para no hacerlo. Rebeldía. Rebeldía, así se llama. El pecado trae desilusión, dolor, muerte, constante aflicción por la tentación. Y ¿recuerdan lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Las consecuencias del pecado, resumiendo algunas, al polvo eres, y no había yo entendido bien eso, hermanos, pero el libro La Historia de la Redención me dio un hint, así un tip, ¿qué dice? Una idea de que me abrió los ojos para entenderlo. Es que como entró ya el pecado a Adán y Eva, nunca más las cosas van a ser diferentes. Ya entró la muerte, así que de aquí en adelante va a ser dolor, va a ser aflicción, va a ser una cosa tras otra hasta que llegues de donde saliste. Eres polvo y al polvo vas a volver a llegar, porque el pecado te trajo la muerte. En otras palabras, todos nosotros aquí hemos nacido para una vida de dolor y al último terminaremos en la muerte. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Ninguno de nosotros aquí tenemos naturalmente ahora el derecho a vivir después de la muerte o al vivir sin la muerte, porque el pecado nos condenó a la muerte. Y toda, como dijo el salmista, vanidad de vanidades, el proverbista. Y cuando lee uno dice, bueno, este hombre estaba deprimido, todo es vanidad. Está cumpliendo lo que Jesús, Dios le dijo a Adán y Eva. Todo en esta vida trae aflicción porque está manchado por el pecado y al último te traerá la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Porque la vida emana de Dios y cuando nos separamos de Dios, la respuesta natural es la muerte. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. El pecado es tan malo que afectó a qué clase de criaturas. Noten, afectó a Adán, afectó a Eva, después a la serpiente, porque Dios también maldijo a la serpiente. O sea, todos los animales quedaron entonces también afectados por el pecado. ¿No les dan ganas a veces de agarrarle la melena a un león así y ponerle la cara así enfrente, tan bonito que se ve? ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuando entró el pecado, afectó a los animales.
y quedaron de tal manera que todo se trastornó. Al único león que yo he acariciado es uno que yo estaba pequeñito y mi papá nos llevó a Disneylandia y tenían un león ahí viejo que uno se sentaba ahí para tomarle fotos. Le habían quitado ya las uñas, ya estaba bien viejito y estaba todo chimuelo, no tenía dientes. Y entonces yo me acuerdo que tenemos una foto de niños cuando estamos ahí con el león. Y decía mi papá, pues así va a ser en el cielo. Y me acuerdo que dije yo, no, pero allá no van a estar chimuelos. El pobre leoncito, ya pues se murió hace muchos años ya el pobrecito, pero es la única manera que uno, o sea, no, el pecado afectó a los animales, pero algo más sucedió. ¿Recuerdan lo que pasó con las plantas? Cardos y espinas te producirán, dice la palabra de Dios. Aún las cosas inanimadas fueron afectadas por el pecado. Las plantas, ¿verdad? Que son animadas, pero digamos tienen vida, se afectaron y empezaron a salir espinas. Pero la tierra quedó maldita por el pecado. Ahora imagínense, el pecado entró al universo, una tercera parte de los ángeles expulsados. Después entró aquí a nuestro mundo. Adán y Eva quedaron condenados. Los animalitos quedaron bajo la maldición del pecado. La tierra misma quedó bajo la maldición del pecado. Pero algo más. ¿Y los hijos de Adán y Eva? ¿Qué pasó con sus primeros 2 hijos? Con el primogénito, el primer hijo que nació. Imagínense qué alegría habrá sido para Adán y Eva, pues vamos a tener un hijo. Iban a ser partícipes de la creación de Dios y después ver que ese hijo mató al otro hijo. O sea que los descendientes de Adán también quedaron bajo esa maldición. ¿Y quiénes? ¿Hay alguien aquí que no sea descendiente de Adán? O sea que ¿cuál es la realidad nuestra? Estamos bajo la maldición del pecado también. ¿Y cuál es la realidad de tus hijos? También ellos están bajo la maldición del pecado. Hermanos, el pecado es como el ébola. Es algo terrible. Ahora, ¿saben lo que son los virus? Bueno, el doctor aquí sabe. Óigame, los virus es algo terrible que existe en este mundo. Es algo, pero horrendo. Son miserables virus, de repente, ya encontramos algo para matarlos. Y ¡pum!, se transforman. Y ya lo que los mataba, ya no los mata. Y después, o sea, ¿y cuántas veces se puede un virus transformar, doctor? Óigame, pues, ¿cuándo se van a acabar los virus? Eso es, yo digo, parecen el pecado los virus. Es algo que, o sea, no se puede contra ellos. Es algo terrible. Y el pecado, hermanos, está en todo aquí en el mundo. Ahora yo les hago la pregunta nuevamente. ¿Qué tan malo es el pecado? Hermanos, es algo terrible. El pecado trae aflicción, trae muerte. Y alguien diría, ojalá trajese nada más la muerte. Pero es como que trae tortura. Recuerdo a alguien que decía, su hijo pasó por un accidente terrible. Y decía el padre, prefiero que se muera a que quede sufriendo. Porque el pecado a veces no trae la muerte inmediata, trae un sufrimiento que hay agonías terribles. El cáncer, hermanos, a veces trae unas agonías terribles sobre las personas, unos dolores.
Pero hermanos, quiero resumir lo siguiente. ¿Qué tan malo es el pecado? El pecado hace creer que sin Dios se puede ser más feliz. Y el problema de esto es de que lo creemos. Cuando nosotros caemos en pecado, creemos que esto es una verdad. Sabiendo que es un engaño, lo creemos. Es tan malo el pecado que aún sabiendo que es malo, nos hace caer. El pecado incita duda del amor y la sabiduría de Dios, al punto de pensar de que tú puedes mejor que Dios, porque tú puedes convertirte en tu propio Dios. Al pensar de que el plan otro es mejor que el plan de Dios. Y ese plan otro puede ser cualquiera, tú te lo puedes inventar, puede hacer muchas cosas. El pecado abre los ojos para ver el mal, al punto de que pensamos que somos más sabios y conocemos más el mal. Pero nadie se ha hecho más sabio al saber más mal. A veces los padres, especialmente sin temor de Dios o sin conocimiento completo del amor de Dios, incitan a los hijos: ven para que pruebes, para que sepas lo que es. Me decía el muchacho, y a mi papá me enseñaba a tomar a mí. Ándale para que se haga hombre, me decía, y me daba la cerveza. Y sin saber que el muchacho se hizo borracho. Y después tomó años la gracia del Señor Jesús para que aceptara a Cristo y después dejara aquello. Pero pensamos que conociendo más mal seremos más sabios. El pecado trae excusas, rebelión. Todo pecado es simplemente rebelión contra Dios. Y el pecado afectó todo el universo, aún las cosas inanimadas. Todo está bajo condenación, bajo pecado. Y Romanos capítulo 2 nos habla un poquito, hay tanto que hablar hermanos, hay pecados terribles que están en la palabra del Señor, registrados allí, de lo que el ser humano puede llegar a ser. Romanos 2, el apóstol Pablo describe un poco allí lo que son capaces los seres humanos cuando nos dejamos llevar por el pecado. Capítulo 2, versículo 20 en adelante. A ver, es 8 se me hace, 8:20, la apunté mal. Bueno, lo que acaba de... Ahora lo encuentro. Versículo 24. 1:24, perdón, era capítulo 1 en vez de 2. 1. Desde el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. El apóstol Pablo nos dice, miren, el amor de Dios se refleja en todo, no hay excusa para el pecado. Y describe después algunas cosas terribles. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de 4 pies, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene.
estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, mas aún consienten con aquellos que los hacen. Y primera de Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda como león rugiente, haciendo ¿qué cosa? El próximo sábado el sermón se titulará ¿Qué tan buena es la gracia de Dios? Porque en este momento tú y yo estamos condenados a la muerte. Tú y yo estamos totalmente sin Dios y sin esperanza. Pero hermanos, ustedes saben, y los repasaremos el próximo sábado, que gracias a Dios Él no nos dejó en donde estábamos. El amor de Dios no ha sido comprendido completamente, porque estamos dudando del amor de Dios. Estamos diciendo